El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este capítulo 13 de San Mateo, Jesús nos habla diversas parábolas del reino de los cielos. Hay algunas que son muy famosas y muy bonitas, como la parábola del sembrador. Y en este caso es tan importante para Jesús la enseñanza que contiene esta parábola que Él mismo nos la explica, Él mismo la interpreta, como dice el Evangelio de hoy. Entonces, ¿qué significa el tipo de tierra? Qué importante es la tierra, la palabra, la semilla, es la misma, es la palabra de Dios, es eficaz y produce fruto, pero cuando encuentra una buena respuesta. Siempre la Virgen se despide así en sus apariciones de Medjugorje: gracias por haber atendido a mi llamada, gracias por haber respondido a mi llamada, a mi invitación. Entonces, lo que espera el Señor es nuestra respuesta. Y eso depende de cómo está nuestro corazón. Corazón bien dispuesto es un corazón que no está endurecido con la soberbia de querer hacer siempre lo que a uno le parece bien y descartar entonces la voluntad de Dios en primer lugar. Es el corazón duro, un corazón soberbio, que quiere hacer sus caprichos, lo que le interesa, sus proyectos, pero no se para preguntar verdaderamente qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad del Señor. Después tiene el otro tipo de terreno que explica Jesús, un corazón superficial, lleno de piedras, pues la superficie tiene tierrita, pero cuando la semilla es aceptada, brota y no encuentra raíz, es superficial, ¿ya? Entonces rápidamente muere la plantita que brotó. Eso representa, según Jesús, a las personas que acogen la palabra de Dios con alegría, tienen buenas intenciones, pero ante la primera prueba o tentación sucumbe, cae, ¿no? Se dice en español que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones, ¿no? Está empedrado con buenas intenciones. Las puras buenas intenciones no bastan, no salvan. Hay que ser perseverante, hay que ir hasta el final. No solamente proponerse, sino cumplir. Eso es lo que importa. Y el tipo de tierra que tiene espinas, explica Jesús, es el corazón que está apegado a las riquezas, a los títulos, a la calidad de vida, como se dice hoy, como si fuera lo más importante, pasarlo bien en este mundo, y por lo tanto ese tipo de corazón o de alma no está bien dispuesta para recibir la palabra de Dios, porque Jesús es muy claro: donde esté
el maestro, tiene que estar el discípulo, y el que quiera seguirme, cargue cada día con su propia cruz. Y la cruz es eso. La cruz es sufrir con Jesús, es participar del misterio de la redención de Cristo que se da en el sufrimiento, en el dolor, en la cruz. De otra manera no hay salvación. Cristo tuvo que pasar por la cruz para salvar nuestra alma. Y si nosotros queremos ayudarlo, tenemos también que pasar por la cruz y, en cierta manera, morir a nosotros mismos, ¿no es cierto?, a nuestro orgullo, a nuestro ego. Entonces, en definitiva, el que pierde su vida la encontrará. Eso quiere decir, el que renuncia a hacer lo que quiera, a su voluntad, para encarnar la voluntad de Dios, la encontrará la vida en Cristo. Eso es bastante difícil, pero esa es la propuesta. Jesús nos dice la verdad, es así. Todo el Antiguo Testamento contiene una ley. Los judíos decían la Torá, ¿cierto? Hoy día escuchamos parte de esta Torá en el capítulo 20, me parece, ¿no es cierto?, del Éxodo, sí, capítulo 20, en que se nos reflejan los 10 mandamientos de la ley de Dios, en las tablas de Moisés. Los 10 mandamientos, que siempre conviene tenerlos en cuenta: amar a Dios sobre todas las cosas, es no tener ídolos. Estos ídolos que menciona Jesús, las preocupaciones del mundo, el orgullo, etcétera, la codicia, la flojera, la envidia y, sobre todo, ¿no es cierto?, ese poner nuestro yo, nuestra voluntad egoísta por sobre la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eso significa cumplir los 10 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su nombre en vano, respetar el día del Señor. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Quinto mandamiento, no matar. Sexto, no cometer adulterio. Séptimo mandamiento, no robar. Octavo, no mentir ni levantar falso testimonio. Noveno mandamiento, no desear la mujer del prójimo. Y décimo, no codiciar los bienes ajenos. Pero el Antiguo Testamento no es suficiente para salvarnos. Por eso viene el Nuevo Testamento, la nueva alianza, que viene del derramamiento de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la gracia que se nos da para cumplir los mandamientos. Jesús dice: yo no he venido a cancelar la ley, a anular la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Y cómo vamos a cumplir la ley sin la gracia del Señor? Imposible. Entonces, el Nuevo Testamento nos da las herramientas, el medio que necesitamos para cumplir lo que Dios quiera. Y esa es la gracia de Dios, la sangre que nos purifica de Cristo, que nos llena de su Espíritu Santo. Y solamente así podemos cumplir la voluntad de Dios. Decir de verdad, como la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. O en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la tierra buena. Y hoy día el Señor dice que la palabra de Dios es la semilla. Y qué lindo es cuando alguien tiene un corazón bien dispuesto, parecido a la Virgen María, porque ella es el modelo perfecto para recibir la palabra de Dios. De hecho, la Virgen María recibe a Jesús en su seno. ¿Y quién es Jesús? Es la palabra de Dios hecha carne. Y en diversos lugares la Biblia dice que María contemplaba a Jesús, escuchaba a Jesús y guardaba en su corazón todo lo que Jesús decía. Eso significa comprender la palabra. Eso es lo que dice Jesús claramente hoy, ¿no? El que recibe la palabra y no la comprende, ¿cierto?, se parece a terreno duro. Viene el maligno y se lleva la semilla, el pajarito se lleva la semilla del terreno duro. Pero si la tierra es fértil, quiere decir Jesús que escucha la palabra y la comprende, la entiende, la aprehende. Pero comprender la palabra, hermanos, no es entenderla con la cabeza, teóricamente.
yo puedo decir, no, si yo entiendo que robar es malo, mentir es malo, pero eso no es lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es comprender la palabra como lo hace la Virgen, meditar la palabra, meditarla, guardarla en mi corazón, rumiarla, ¿no? Meditarla, comprenderla entonces es aceptarla y amarla con todo mi corazón. Eso es comprender la palabra. Y ahí tenemos entonces un corazón bien dispuesto que quiere hacer la voluntad de Dios. Y bueno, Dios es tan bondadoso que nos va entregando su palabra amorosamente hasta el fin de los tiempos. Así dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Él es el sembrador que nunca se cansa de esparcir la semilla de su palabra y de la Eucaristía. Y por medio de la Virgen tampoco, nunca se cansa de transmitirnos este mensaje de amor. ¿Qué es lo que dice la Virgen, no? 42 años, todos los días apareciéndose, todos los días, sin fallar. Algunos de los videntes, que son 6 en Medjugorje, han recibido este mensaje permanente de la Virgen. Hijitos, conviértanse, cambien. Estamos en un tiempo de gracia. Así dice la Virgen. Este tiempo que vivimos ahora es una gracia de Dios. En verdad, el mundo ya debería ser castigado hace mucho tiempo. Pero la Virgen, con su intercesión, que le llamamos omnipotencia suplicante, está sosteniendo el brazo de la justicia divina. A causa de los pecados nuestros, de la humanidad, ya deberíamos haber sido castigados hace tiempo. Esa es la verdad. Pero este es un tiempo de gracia. Significa un tiempo que se nos regala para convertirnos, para aceptar la palabra de Dios a tiempo. Y por eso mucha gente, yo he estado observando, sobre todo desde la pandemia hasta ahora, está cambiando de vida. Están acercándose a Jesús en secreto, en silencio. No se nota, esto no sale en los diarios, pero yo he observado, mucha gente se está convirtiendo, está aceptando la palabra de Dios, está cambiando su corazón y está comenzando a dar frutos de santidad, de conversión y de vida nueva. Porque la Virgen es insistente, porque es una mamá que no nos fuerza, no nos obliga, pero está todos los días, ¿no es cierto? Como una mamá le dice a su hijo, hijo o hija, haz tu cama, anda a lavarte los dientes, prepárate para ir al colegio. Siempre nos está dando consejos, ¿no? La mamá. Bueno, la Madre Celestial nos da los consejos más importantes. Recen con el corazón. Es lo primero. Más importante eso. Después, vayan a la misa. Acérquense a la Eucaristía. Adoren al Santísimo. Escuchen la palabra de Dios, la Biblia. Hagan todo lo que mi hijo les diga. Hagan ayuno. El ayuno es fundamental. Nos cuesta entender a nosotros por qué hay que ayunar. Es que si no ayunamos, no nos preparamos para tomar la cruz de Cristo. Vamos a hacer siempre ese terreno superficial que ante la menor prueba vamos a sucumbir a la tentación, ¿no es cierto? Un corazón que ayuna, una persona que ayuna, está preparándose como un atleta para pasar las pruebas que son las tentaciones. ¿Ya? Por eso la importancia del ayuno, ¿no es cierto? Y también la Virgen nos pide la confesión. Confiésense, acérquense al sacramento de la reconciliación, porque ahí encontrarán la libertad del alma. Un corazón que se confiesa, ¿ya? Aunque esté viviendo en pecado, pero tiene voluntad de salir del pecado. Entonces encuentre en la confesión la fuerza y la salud espiritual que necesita para seguir dando la pelea contra el pecado mortal, el pecado venial y la imperfección. Y así entonces, dice la Virgen, se abrirá su terreno, se abrirá su corazón para que Dios haga su obra en ustedes, para que vivan en la luz del Espíritu Santo, para que la semilla de la palabra pueda dar abundante fruto. Pidamos entonces hoy día para que podamos comprender realmente la palabra, guardándola celosamente y amorosamente en nuestro corazón, porque ese es el tesoro que tenemos, ¿cierto? Dios que se nos da gratuitamente y que está esperando nuestra respuesta.
Así sea. Amén.